ahí está, esa va a ser la entrada, aquí empieza el capítulo. ¿Cómo están, gente? Una vez más, sean ¿Qué bienvenidos. bolas? ¿Qué capítulo vamos? ¿El El quinto? quinto, El quinto capítulo quinto. capítulo de Cultura Impopular. Ojalá estén todos bien. Un Eh, saludo, ¿tú saludos cómo cordiales. andas Yo ya ando en chido, este quinto capítulo? un poco ahí como a lo mejor emocionado porque se va a poner bueno. Creo que es una charla que muchas veces hemos tenido, pero a lo mejor en otras tonalidades y creo que esta va a ser como una buena oportunidad para hablar desde otros puntos de vista de un tema bastante interesante y que siempre hay estado. Pero más Sí, allá del sobre todo, bueno, ay, capítulo, perdón, ahorita, pues ando chido, es ahí como que se van acomodando ciertas cosas, entonces vamos chido. ¿Tú qué tal? yo estoy adolorido del hombro Ajá. porque hoy fui a jugar y pues ya sabes, te avientas, tienes que salvar la portería. Entonces a lo mejor voy a gritar de repente, ¿no? No se ¡Ah! espante. Pero sí, el tema que ya lo hemos tratado entre nosotros durante a lo mejor toda nuestra Toda la vida vida. Ajá. y el tema es religión. eh, Así como en general, ahorita iremos más Como, especificando obviamente cada punto o varios puntos, pero sí ya hemos pasado, pues yo diría las horas sí, discutiendo ahí en la años también. sobremesa Ajá. y años, bueno, no sé si años, pero sí Pues que, varias ajá. horas, porque siempre ha estado como muy presente en nuestra Sí, en la vida, vida, como ajá. en nuestra educación. Ahora, cuando igual estábamos planeando el, el cronograma para hacer el programa o los programas, dijimos, bueno, el tema que sea religión, pero justo lo que yo te decía, como que dimos por supuesto que íbamos a hablar de religión eh, católica o cristiana, Ujú. ¿no? O esas vertientes. A lo mejor sí habría que empezar aclarando que a lo mejor, bueno, nos centraríamos un poco más en esa religión o en estas religiones, pero que también habría que abarcar a otras manifestaciones, ¿no? Como, pues, no sé, la budista o la hebrea, que los, bueno, los judíos Son ajá, propiamente hebreos, ¿no? Creo que es hebreos, lo que, ajá, ajá. Pues sí, es que pues es que creo que hablar de, muchas veces lo llegaron a decir mis papás, ¿no? Hablar de fútbol, religión y política es meterse en problemas. Entonces, creo que justo cuando dices religión, das por sentado que la única religión, así en en letras grandes, religión, y no como ciertos, de repente se llegan a señalar como cultos, otros sistemas de creencias, la única es la católica, ¿no? O como la cristiana, todo lo que implica esta pues, monopolización de un sistema de creencias que solamente se lleva para allá. Pero creo que sí estaría chido abrir el panorama, no solo como a estas religiones que comentas, sino también te lo comentaba, ¿no? Planeando en la semana el capítulo, que de repente yo encuentro muchas similitudes con otro tipo de religiones, como a lo mejor lo puede ser el palo mayombe, que entran ya como en mal llamadas, a lo mejor esta santería. Y sobre todo a mí en lo personal lo que más me ha llamado la atención es encontrar similitudes con religiones que son, o con la religión que es propia de Mesoamérica, que sería la tolteca, que todo compendía a la región de la náhuac, porque sí hay un montón de cosas que se conectan, sí hay un montón de cosas que son muy similares, y no solo en la parte mesoamericana, sino también, por ejemplo, en la budista, que si las leemos históricamente y si las contextualizamos, pues están alejadas, o sea, muy alejadas como para de repente solamente quedarse con que la religión o hablar de la religión solamente se va a limitar a decir cristianismo y catolicismo, pues creo que sí sería como cerrarnos también mucho la puerta a muchas otras posibilidades y muchas otras, pues sí, sistemas de creencias que hay en el mundo. también incluso bueno, pienso en los antiguos griegos, ¿no? O sea, Ujú. como todo ese panteón que tenían de dioses y toda la mitología que es muy,
muy rica que digo, no conozco Ajá, como tal, no me sé como toda la historia de dónde salió, porque es demasiado lo que cuentan ellos, pero también habría incluso que pues también llevarlo por allá, pero digo, o sea, el supuesto de que íbamos a hablar de cierto tipo de religión, pues obviamente, no solo porque nosotros crecimos con eso, pues sino porque es la religión imperante, no solo en México, sino a lo mejor en el mundo, tal vez es de las religiones con más adeptos que claro. hay, seguramente. No sé si la primera, porque hace algún tiempo sí recuerdo haber como checado ahí el dato, pero no Ajá. recuerdo si la primera, pero seguramente está en el primero o segundo lugar. Pero recordaba o algunos escritos, creo, como de Bolívar Echeverría, ¿no? Que habla incluso de pues de la época barroca. Entonces, y a partir de ello yo pensaba que la religión particularmente en México, y esta es una discusión que también ya he hablado en algunas otras ocasiones, pues no es, ¿cómo se llama? Monoteísta, Ujú. es decir, la religión que nada más tiene un Dios, como nos han querido vender Ah, incluso la religión católica. católica, ¿no? Sino que a raíz de la conquista, a raíz de todo este proceso de encubrimiento literalmente encubrimiento de deidades, porque se supone, o hasta donde yo sabía, que lo que hacían era que llegaban a los templos y donde estaban las imágenes centrales, bueno, ponían el Ponían, santo, ajá, ¿no? O lo ponían enfrente y tapaban a la deidad pues la deidad de originaria, original, digamos. ajá. Entonces es literalmente un encubrimiento. A mí ya la predicción nos pasó A ver ahí cómo fue. el dato, cristianos, 2.1 millones de adeptos a la religión cristiana, que es la número uno en el mundo. Ahí está. Entonces ahí está, tenemos el dato ahí puntual Ahí, siempre, gracias por el gracias dato. a... Bueno, te ignoro tu Ah, saludo, pero sí, sí, este, casi siempre, casi. ¿qué te estaba diciendo yo? Del Del monoteísmo. monoteísmo, ajá, que Que hay la una... religión en particular en el país no es monoteísta, ¿no? Sino No, que, pues incluso podemos hablar de la devoción a los santos, ¿no? Incluso los programas de televisión que, la Rosa de Guadalupe, cada quien su santo, ¿no? Entonces, sí, principalmente es que cristiana guadalupana, no sé. pues sí, yo diría que en México sí sería el católico apostólico romano guadalupano, pero por ejemplo ahí me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? Porque el caso de la Basílica de Guadalupe, que pues, está puesta en el cerro muy en específico, donde había un adoratorio a esta diosa que se me acaba de ir el Está nombre, que es la diosa madre, que está Tonantzin, Tonantzin, sí, Tonantzin, es ajá, Guadalupe Tonantzin. que sepan, o sea, de esta construcción del milagrito de Juan Diego, y sí lo digo despectivamente, pues no es como que se apareciera, o sea, sí hay vestigios, sí hay registros de que un pintor mesoamericano, bueno, criollo, indígena, mestizo es la palabra, perdón, y realizó el estudio, y hay un estudio en concreto de qué imágenes se basó para el estructurar el lienzo. O sea, no es que sea milagroso, pero más allá del dato, justo viene a imponerse, ¿no? Y también lo que es sabido, o sea, la religión o un sistema de conquista en México, uno de los principales sistemas de conquista fue la de la religión, y la conquista fue a partir de la imagen. Entonces, sí era como, o te adaptas a este nuevo credo, o pues, todo lo que ya sabíamos que pasaba, ¿no? Que históricamente está registrado, donde le daban matarile a los nativos simplemente por seguir pues creyendo en lo que ellos creían, en que toda la vida habían creído. Lo mismo pasa con el sincretismo a lo mejor de la santería, que te lo comentaba hace rato, ¿no? Pero creo que coincido en la parte donde dices es que no es monoteísta. Incluso alguna vez yo aventaba, me atrevía a aventar en estas pláticas de sobremesa que de repente teníamos, que a lo mejor en determinado punto de la vida fueron como muy, muy insistentes. Yo aventaba, ¿no? Es que incluso el mismo catolicismo no es la creencia en un único Dios y omnipotente.
siempre dentro del mismo catolicismo hay varias formas de leer al mismo Dios único. A lo mejor ya podemos irnos como adentrando un poco más en el capítulo o en este en específico conforme vaya avanzando el capítulo, pero definitivamente, inclusive el catolicismo que dice que es un solo Dios, no es así. Lo bien lo comentas tú, ¿no? O sea, cuánto adepto a San Judas no hay, que parece que San Judas es la deidad principal dentro del catolicismo. Lo mismo pasa con Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe, lo mismo pasa inclusive con el mismo Jesús Cristo, ¿no? Por eso los cristianos que se deshacen de todo de esta abanico de opciones que sí tiene el catolicismo para simplemente decir, no, incluso nosotros nada más con Jesús, el Hijo de Dios, dejando inclusive a Dios un poco de lado y haciendo a lo mejor, pues sí, su deidad principal a Jesús el Cristo. Sí, fíjate que ahí hay como, digo, también varias lecturas, pero como para que no se me vaya la idea y agarrar esto que decíamos de la constitución, como de la fe en el país y todo este proceso, pues sí está bien interesante porque sí hay, por un lado, esta imposición de el dogma religioso, pero también está por el otro lado lo que podríamos llamar como la resistencia, ¿no? O sea, por eso mismo creo que no es una religión monoteísta, porque también al tener los prehispánicos muchas deidades, al ser ellos una religión o ser profesar una religión Politeísta. politeísta, pues por eso mismo se empiezan a meter santos y por eso tenemos la fiesta del patrón de no sé qué y del San Benito y San no sé cuánto El señor de ajá, Chalma, el niño Pa en y el Xochimilco. San Ay, Cucufato, ¿no? Pero a ahí. lo que iba, justo es que por eso se empiezan o por eso tenemos muchas festividades incluso, ¿no? Bueno, y mucho sincretismo, como bien decías. Eh, recuerdo alguna clase de la prepa, de antropología, donde nos pusieron a leer, nos explicaba el profesor la técnica de artesanal que a partir de una, como, no, es que no esté, no, como de una fibra de un árbol, se empiezan a hacer, se hacen figuras y se hace el petate y bla, bla, bla. Y nos decía, bueno, nos decía el profesor, esto pues se adapta a la religión católica y por eso mismo tenemos ¿no? O La bueno, Palma. ajá, la palma, Ajá. que se da pues igual como por Semana Santa. Semana Santa. Y es muy común, ¿no? Verlas también afuera como pues de Ujú. las iglesias y que las venden o las regalan, no sé, ¿no? Fíjate que eso está curioso, o sea, nunca había pensado como esa similitud entre la tradición del, creo que es Ramos. Domingo de Ramos, que es cuando según reciben al Jesús, pero en esta relación de hacer como la comparación con el material que se hace la palma específicamente y Ujú. todo lo que puede ser simbólico dentro de ese mismo material, está interesante, nunca lo había pensado así. Este, creo que la manzanilla, bueno, no creo que la manzanilla también era por otro lado, pero Ujú. también, o sea, sí hay estas manifestaciones, incluso pues lo que mencionábamos de Guadalupe Tonantzin, que todavía en muchos lugares como pueblitos se les suele llamar de esa manera, no es como Guadalupe Tonantzin o sí, bueno, sí, Sí. así se le llama, ¿no? Y es innegable que sí hay una conquista también a través de de toda la imposición del dogma, pero también tiene pues su lado bueno, digamos. No todo en la religión Es es malo. malo, Ajá. pero pues a ver, vamos, desde el mismo encuentro o muy tempranamente en el encuentro entre las dos naciones, no Ujú. sé cómo decirles, la azteca o la mexica Mexica. y los españoles,
incluso ya más avanzado el proceso de conquista, pues tenemos luego el debate de Valladolid, que es Ujú. muy conocido, donde son justamente dos teólogos que se están peleando a partir de argumentos, si está bien o es justificado hacer la guerra contra los indios, ¿no? A Ujú. partir de argumentos teológicos. Que creo que en alguno de los capítulos lo comentaba, me parece que era el de la mexicanidad, ¿no? Mm, Que decíamos que está de la escuela de, ay, se me fue el nombre, bueno, que uno de los jesuitas, me parece, o los dominicos, uno de ellos, que vienen aquí a México y justo empiezan a ver por los indígenas a partir de este argumento de que también son, o sea, desde ahí, ¿no? De que también son hijos de Dios. Entonces empiezan ahí como a pujar por este tipo de ideas en contraste a lo mejor de alguna manera a lo que implica la cristiandad y lo que implicaba todo este otro sistema de creencias. sí, a ver, es que ahí siempre me pierdo, pero ahorita qué bueno que mencionas a los jesuitas, porque los jesuitas llegan, creo, después, como ya en los mil Ujú. seiscientos 1700, pero es una orden eh, que está, digamos, en ese tiempo a la vanguardia de todas las doctrinas filosóficas, entonces tienen que estar, o tienen muy buena preparación, de ahí surgen muchos buenos teólogos, muchos buenos pensadores. Y ahorita que, para darte el dato curioso, ahorita que Ajá. estamos cerca de las fechas patrias, eh, El dato el mamón. maestro híjole, es que lo iba a buscar, Ah, se me olvidó. de- Pero el profesor de Miguel Hidalgo es ajá, jesuita, es creo, me jesuita. parece. Y Hidalgo trae ideas jesuitas y todos los pre-independentistas Ajá. que en 1808 ya están generando una discusión y sí hablan de independencia, incluso ellos sí hablan de independencia y Hidalgo no tanto. Pero en 1808 hay un antecedente de 1810, Ajá. obviamente, pero todos los que están en esa discusión son alumnos de jesuitas. Mira Entonces, qué curioso. toda, o sea, por eso digo que no todo en la religión es malo, ¿no? O sea, sí Ujú. hay también sus aspectos positivos y está muy metido en la constitución de lo que es el país actual. Porque ahorita que hablamos ya propiamente de los jesuitas, y no sé si nos puede hacer el paro, Les en la producción, si me ayudas a buscar sobre teología de la liberación, el primer sacerdote que es un peruano, que también me parece que es jesuita. Y Ahorita te doy otro dato. el Sí, ajá. mismo papa ahorita es jesuita. O sea, traen como Ujú. esta idea y me parece como curioso, Teología de la Liberación, Samuel algo, no me acuerdo bien cuál es el nombre. Es un sacerdote peruano que justo traen esta idea bueno, ellos lo ponen, ¿no? Como la reivindicación del pobre, porque el pobre es el que sufre, pero bueno, lo llevan como a otros lados, ¿no? Pero me parece curioso como esta perspectiva de esta como doctrina, ay, no alcanza a ver, Samuel Ruiz García es el nombre del sacerdote peruano, es de los primeros que empiezan ahí con la teología de la liberación, pero me parece curioso como la idea del jesuita que justo va hasta donde entiendo, claro, no soy como tan docto en ese ramo, este, pujan mucho por esta idea, ¿no? De Jesús, pero el Jesús no el que está clavado, sino el que anda predicando, el que va con la gente, el que de alguna manera, por decirlo así, que se empapa como del pueblo, que cae un poco en lo populista, sí, pero creo que ese es lo bueno que tiene esta ideología, que justo va como por la reivindicación hasta cierto punto de lo humano que hay dentro del sistema de creencias, de encontrar a Dios A dentro ver, de las cuestiones humanas. ahí, o sea, porque sí quería investigar, pero ya no me di Ujú. tiempo y tampoco conozco mucho la teología de la liberación, pero lo que yo entiendo es justamente como realmente hacer valer y pujar por los valores que sí está ofreciendo el cristianismo, Ajá. Sí, por ahí va. ¿no? O sea, es que, o sea, no sé mucho, entonces no me quiero arriesgar a como Sí, no, hablar yo y decir también. cosas que pues, realmente no sé, pero
Hay otro dato que también es interesante, o desde mi punto de vista lo es. En el 94, cuando se da este alzamiento del ejército. no sé si podamos decir esto en YouTube, no, a lo mejor nos cansa, pero como tenemos 50 vistas, pues lo voy a decir. 50 vistas que se agradecen. Bien, Gracias. Dejen denle su like, like. denle like. Cuando en el 94, justo cuando se da este alzamiento del zapatismo, el mediador termina siendo el El sacerdote sacerdote de ahí de San Cristóbal de las Casas, que también es es un teólogo de la de la liberación. liberación, que Entonces, creo que también es jesuita. Creo, ajá, no, sí, sí, ajá, sí, sí, creo, sí. creo. Estoy casi seguro de que sí Ajá, es sí. jesuita. Entonces también, pues ahí hay otro como Como otro dato dato, ¿no? curioso, Curioso. y de que sí hay una influencia, pues muy fuerte de la teología, ¿no? O sea, digo, también está la Universidad Pontificia, y ahí pues, estudian también Ujú. filosofía. eh, entonces, no todo es como un aspecto negativo. A ver, Es nos que, podemos ajá, meter a los aspectos negativos de la de la religión. religión católica como tal. Pero es que Eh, creo que lo comentabas al principio, ¿no? Vaya, si le queremos ver lo negativo, pues cualquier religión puede tener una cuestión negativa. O sea, creo que hay como dos vertientes y creo que a lo mejor lo tomo desde la influencia que a lo mejor a nosotros nos tocaba y a lo mejor no solo a nosotros, estoy diciendo mucho a lo mejor, pero deja bajo mi idea. Creo que hay dos modos de ver a la religión. Uno, como en enajenarse como individuo y creer que hay justo un ser creador que si no cumples con sus reglas te va a castigar y que se vuelva a lo mejor de una manera para intentar como rebotar a lo que decíamos de la teología de la liberación, por lo que entiendo igual por muy por encima, que es como una manera de ultraderecha o conservadora, dejémoslo en conservadora de ver la religión. Y tenemos otra que es un ortodoxa. ortodoxa, que es mucho más libre, que no te implica justo este sistema de normas y tanto así como mandamientos tal cual, que es a lo mejor un poco más laxa y que se suele ser criticable o suele ser criticada por la otra parte. Yo lo pongo así como en esas dos maneras de ver, porque vaya, o sea, a lo mejor tenemos una influencia donde todo el tiempo te están diciendo te tienes que dar golpes de pecho, te tienes que ir cada 8 días a misa, tienes que confesarte cada vez que puedas y lo puedes hacer inclusive hasta diario, tienes que hacerlo. Y es por otro lado es donde te dicen, bueno, a lo mejor no necesitas ir a la iglesia para estar en contacto con Dios. O sea, creo que sí hay como, hablando estrictamente de la religión católica, sí hay dos modos de ver justo esta manera de creer o este sistema de creencias que también se puede transportar, no sé, a lo mejor pongo el ejemplo de la santería o de la, como le suelen decir, no, la brujería, donde hay gente que se dedica a hacer ciertos trabajos bajo cierto sistema de creencia que te pueden ayudar a lo mejor a transcurrir o fluir con la vida de alguna manera o tener un apego con lo espiritual, que creo que es lo importante de cualquier religión. Y por otro lado tienes a los que te hacen amarres o a los que te hacen ahí ciertas, no sé, voy a decirlo así como palabras a lo mejor muy de bote pronto, embrujos como para conseguir ciertas cosas. Dentro de todos los sistemas de creencia puede haber como estos dos modos a lo mejor radicales y podemos rescatar lo bueno y podemos hablar de lo malo, pero creo que me quedaría con lo bueno, que es lo que te comentaba, hay en todos estos sistemas hay una necesidad de acompañar al individuo a tener a lo mejor un contacto con lo espiritual, a tener a lo mejor un acompañamiento con esta parte, pues no sé si la palabra sea metafísica o sobrenatural, no lo sé, de a lo mejor entender ciertas
pues cuestiones como muy básicas para cualquiera, ¿no? De dónde venimos, por qué venimos, como preguntas que se han hecho muchas veces, como intentarle darle sentido a algo. Entonces, no sé, a lo mejor para no rebotarnos tanto, creo que hablar de lo negativo pues ya está como muy de sobra. Entonces, mucha gente ya lo hace. En redes hay un montón de contenido que te dicen por qué está mal creer en Dios o por qué está mal el catolicismo. O sea, todo esto que ya sabemos que pasa con el católico, pues sí, o sea, pasa. Y a lo mejor es negativo para ellos, pero ¿qué hay de todo lo demás? ¿Qué hay de lo que no se está hablando? Inclusive hasta los mismos católicos. ¿Qué no alcanzan a ver ellos dentro de esta perspectiva que tienen ya muy cerrada de solamente concebir a a este sistema de creencias dentro de las propias limitaciones que los sacerdotes, no porque la tenga la religión, sino que los sacerdotes mismos te están llevando a una comunidad? Que vaya, creo que es justamente ahí donde está el problema, que no muchas veces te encuentras a sacerdotes que pues vaya, o sea, tengan a lo mejor este contacto con lo que realmente una comunidad está necesitando. De repente tienes un sacerdote que tiene 80 años hablándote de ideas bien retrógradas ante una sociedad que está cambiando, que inminentemente está cambiando, que el sujeto no puede cambiar. Y creo que eso pasa en todos los aspectos, ¿no? Como puedes pedirle a alguien que lidere una comunidad o un algo si ese alguien no está este, en contacto con lo que está sucediendo a la comunidad que está guiando. Es como un ciclo sin fin, que ellos mismos están, este, en ciertos aspectos, no digo que todo sea así, en ciertos aspectos ellos mismos están acabando con la misma espiritualidad de la gente. Entonces, la religión es ahí donde sí ya no sirve para nada, donde sí podemos decir que lo negativo se suele ver más. Pues es que a lo mejor todo o muchas cosas cuando se hacen dogma, ahí puede que haya pues incluso un peligro, ¿no? O sea, porque justo si entendemos la religión justo como una serie de reglas irrompibles, pues ahí sí, pues, como que sí carece de sentido. Ahora decías algo bien importante, que es lo que se suele pensar de la religión, que es como benéfica, ¿no? Entonces como la religión se suele entender como una guía espiritual y como un, no sé, acompañamiento en la vida. Entonces está interesante porque, a ver, partamos incluso de el vacío de la vida, o podemos partir de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué Uh-huh, necesitamos un Dios? uh-huh. ¿Por qué enajenamos? O sea, digo, ya está Marx, ya está Nietzsche, que aquí está Nietzsche. No el grupo, güey, sino, ¿no? O sea, Que también es bueno, ¿eh? ajá. Sí, sí, bueno. Este, ya se me fue la idea. ¿Qué te estaba diciendo yo? El Ya grupo estoy pensando, Nietzsche. ahorita me pones así en un TikTok y pones una música Una de, confusión acá. de gotas de lluvia. Muy buena. Ya se me rema Es porque ya me que, a estoy ver, yendo. estábamos hablando de que dentro de las religiones tenemos dos maneras como de entenderlo, donde se convierte en dogma, que llega a ser radical, que llega a ser a lo mejor, yo diría, enajenado, y tenemos la otra que te acompaña como una Mm, espiritualidad, y la De pregunta la, de era, la espiritualidad. ajá, ¿por qué necesitamos hablar de Dios? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, yo lo traí a colación porque podemos pensarnos incluso como muy existencialistamente, Ujú. no sé si está bien dicho, como seres vacíos, como seres olvidados, como Ajá. seres desprovistos de algo que necesitamos llenar y por eso necesitamos la religión. Entonces proyectamos, ¿no? En el caso de las críticas de Marx, proyectamos nuestro ser y decimos, ah, bueno, sí, hay un Dios que termina siendo mi proyección y eso me vuelve a mí como en cierto aspecto Como, flojo ajá. para crear.
algo más en el mundo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué es? y se vuelve, perdón, Ajá, ahí no, no, se vuelve dale. un parámetro de verdad, ¿no? Que es lo que va a criticar Nietzsche, Ujú. o Nietzsche, no sé cómo se diga. Eh, pero es lo que le está criticando. ¿Por qué necesitamos a la religión o a Dios para crear un sistema moral? ¿Por qué pensamos que es la verdad absoluta? O sea, todo ese tipo de cuestiones que sí pueden surgir o se suelen tener como, no, pues es que necesitas la espiritualidad. Bueno, pero ¿qué carajos es eso de espiritualidad, no? Eh, porque si lo dejamos así, o sea, no sé, o sea, la respuesta es no sé, no les voy a contestar qué es la espiritualidad, Ujú. porque yo no lo entiendo. Pero creo que si lo dejamos así, pues como que hay algo ahí como que no, al menos a mí, no cuadra, ¿no? Eh, la moral, ¿no? Vayámonos a la moral. Ujú. Y la forma de conducirnos en la vida, ¿no? Podemos pensar en los 10 mandamientos, que digo, no están mal, son buenos principios. No mates, no robes, no desees a la mujer Ajá, de tu prójimo, respeta a la banda, bueno, a ajá. tus padres. O sea, son buenos principios. Pero ¿por qué necesitamos una moral que esté dictada desde la religión? Nosotros como hombres hagamos nuestra propia moral, ¿no? Revisemos esos 10 mandamientos y digo, bueno, este sirve, este no, o es más, agreguemos Hagamos uno. más. Tenía mi maestro que te platico, o que hemos estado de repente en otros capítulos de cultura hablando de él, Ujú. tenía una crítica bastante cagada justo a eso, o por lo menos a mí me parecía bastante cagada, que decía, pues es que los 10 mandamientos fueron reglas para un grupo de judíos que andaban vagando en el pinche desierto. O sea, entonces de repente sonaba lógico el no mates, porque si matas a otro cabrón, somos 10, nos quedamos con 9. Pues no mames, güey. O sea, no lo mates. O el de no desees a la mujer de tu prójimo. No te Pues des a la son los mujer. mismos 10 güeyes. Pues, obvio, pues, no vayas y forniques con la mujer del güey que duerme al lado de ti, güey. O sea, para ese contexto histórico, pues funcionaban los 10 mandamientos. A lo mejor traídos para acá, pues sí, o sea, no vayas y desees a la mujer tu próximo, o sea, respeta a tus papás, no seas un ojete, o sea, no le hables mal a la gente, no mates, justo. Pero creo que viene a bien esta crítica que tú mencionas, ¿no? Agreguemos unos nuevos mandamientos y ahí le voy a hacer el comercial, aunque Nietzsche. no no, Nietzsche, no. Este güey, ay, se me fue. El que sale en Farándula 40, el que traía su proyecto de Farándula, Perdón, se me fue. Villalobos. Villalobos, Horacio Horacio, Villalobos. Horacio Villalobos, tiene una obra sobre justo esta crítica, donde dicen, pero es que lo que está haciendo es baja a Dios y empieza a hablar desde el contrastar históricamente lo que implica la religión y empieza a agregar nuevos mandamientos. Y incluso él dice, pues ámense todos, pues, tenemos la necesidad de encontrar nuevos amores, que a lo mejor ahí se puede proyectar al capítulo anterior, si no lo han visto, chequenlo. Entonces, creo que sí es benéfico, inclusive pensaba ver también ahorita, ¿qué pasa con los 10 mandamientos de otro sistema? No son 10, son 11 mandamientos de otro sistema de creencias, como es el satanismo. Bueno, no sé si está bien dicho, a lo mejor Creo alguien que sí, si lo cree satanismo, ¿no? así, o sea, no nos Como puede Badía, corregir. ¿no? Ajá, Saludos, Badía. que me parece me parecen bastante interesantes sus mandamientos. Inclusive uno dice por ahí, se no hagas insinuaciones sexuales a otra persona a menos de que esa otra persona te dé indicaciones de que puedes hacer insinuaciones sexuales. O sea, contrasta completamente al no desees a la mujer de tu prójimo. O sea, ya de facto, o sea, si los contrastamos ahí directamente, podemos hablar justamente de muchas este, críticas ahí que se le pueden hacer, ¿no? Pero justo, o sea, concuerdo con eso. ¿Por qué necesitamos estos 10, solamente estos 10, como para decir nuestra moral se tiene que regir desde aquí? Incluso no nada más nuestra moral, sino nuestra historia, entre comillas. Alguna vez Leslie me decía, o sea, ¿por qué tengo que leer la historia del mundo a partir de Cristo y después antes de Cristo y después de Cristo? O sea, qué hizo ese güey? Inclusive a lo mejor podemos decir que ni existió. O sea, como por allá decir,
que el mundo se tiene que regir antes y después de Cristo. Ok, sí, marcó un antes y un después, pero ¿bajo qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias alguien llegó y te dijo, a partir de ahora, va a ser antes y después de Cristo? Que a lo mejor ahí tiene que ver con Constantino y demás cosas del cristianismo, que también viendo traigo como muchas ideas en la cabeza, pero creo que es como bien a bien. Leía más bien, veía, perdón, una entrevista a Dussel que decía, bueno, es que ¿por qué creemos en Roma como el epitafio, como el Epicentro. epicentro, perdón, de la cristiandad, cuando esos mismos romanos eran los que mataban a los A los cristianos? cristianos, sí. Entonces es como de, a ver, o sea, contrastemos históricamente lo que nos han dicho a partir de la religión, antes y después de Cristo. O sea, ¿por qué? ¿Quién nos está diciendo que tiene que ser así? Es más, creo que hay el ejemplo por antonomasia de la contracultura podrían ser los cristianos, Sí, ¿no? sí, de hecho El sí. surgimiento de una disidencia que termina siendo adoptada y que se explota y como se ha explotado que 2000 años después, ¿eh? Seguimos ahí Seguimos con hablando esa, ajá. y rige muchas cosas. Pero me quiero regresar un poco porque como que siento que estamos medio revolucionados, eh, y me quiero regresar un poquito al mismo concepto de religión, ¿no? Ujú, Que en principio significa el religar, ¿no? El religare latino, que también implica un poco como en la línea de lo que yo estaba diciendo, pues una concepción del hombre ahí medio como vacía, no sé, mm, caótica en sí misma. Pero me regreso porque tú mencionabas esto de, bueno, como que hay dos visiones, ¿no? Como que o sigues el dogma o como un poquito lo sigues pero más libre. Y a lo mejor más bien yo te agregaría, para no decirte que estás mal, ajá, eh, que son dos visiones, sí, pero que en medio también hay más, hay más lecturas, obviamente, ¿no? Eh, pues mm, platicando salía el maestro Eckhart, ¿no? Que es incluso pues como más de una especie de budismo, entiende la religión de de otra otra manera. manera. Está pues el mismo Hegel con sus interpretaciones que a mí me parecen muy buenas, me gustan. Ese joven Hegel sí está interesante, ¿no? Como el de la fenomenología. Bueno, también está interesante, Pero se vuelve pero hay como una más. lectura incluso más humana. Dentro de la misma filosofía también o sea, hay muchas lecturas sobre Dios. Está Spinoza, ¿no? Que Ujú, Spinoza era un panteísta, es decir, se piensa que todo es Dios o ujú. Dios está en todo y que por eso mismo es expulsado, que es judío, sí, y es expulsado de la comunidad judía, ¿no? Por plantear Esta este manera de. panteísmo, ¿no? Ajá. Esta otra forma de entender a Dios. Entonces sí hay una serie de lecturas muy, pues varias, ¿no? Muy Ujú. vastas y a lo mejor ahí la tarea de uno, pues como de, a ver, pues muy pragmáticamente, pues cuál te gusta, cuál te conviene. Pero bueno, ahí a lo mejor yo cuestionaría y a lo mejor partía o parto desde algo que también yo decía. O sea, claro, o sea, nosotros podemos decir hay un montón de vertientes, pero dentro de este mismo, de cómo se ejerce la religión, y lo pongo así, del sistema de que alguien lo ejerce, desde cómo se ejerce la religión en México, creo que se limita mucho a estas posibilidades. Incluso ahorita que mencionas a Eckhart, ¿no? Que, bueno, para quien le sepa más, el dato ahí como curioso, fue juzgado por hereje. Eh, lo que decías se me fue su nombre, Espinosa. desde Spinoza, sí, que también es expulsado por tener nuevas ideas o ideas diferentes a una misma lectura, a una lectura de un Dios. También yo te decía de Margarita Poré, Margaret o Poré. Marguerite Poré, yo no sé francés, pero quien sepa me corregirá, que inclusive pues, muere en la hoguera por plantear diferentes ideas de esta misma lectura.
tantas veces, no nos vayamos tan lejos, nosotros dentro de nuestro mismo contexto, hablar de Dios de una manera diferente, cuántas veces no se nos criticó por que no puedes hablar de Dios de una manera diferente. Entonces, quizás es complicado que, como ampliar ese panorama, pero sería necesario ampliarlo, sería necesario hablar de Dios de una manera diferente, de muchas maneras diferentes, tener en consideración estas, estas maneras diferentes de entender que se vuelve irónico que las niegue la propia religión dominante cuando, como bien decíamos al principio, ella es vasta en muchas deidades. O sea, me parece como curioso que te digan, no puedes, en el caso a lo mejor de Eckhart, decir que Dios es nada a cierto contexto en específico, pero si lo rebotamos a nuestros contextos contemporáneos, sí podemos decir que San Judas te perdona si asaltas, ¿no? Entonces se vuelve un poco irónico y se vuelve un poco como cerrado y lo mismo que yo te decía, como que es un sistema, por lo menos el católico, que solito se va acabando, que está como determinado a algún día terminar por ahogarse a sí mismo. Pues es que fíjate, o sea, no sé, o sea, me parece muy complicado, o sea, mm, Como es el que es un debate. poder político muy, Ajá. muy, muy cabrón. Sí, claro. Entonces, digo, todo está propenso a morir, pero va a tardar, ¿no? O sea, va a tardar mucho. Y a lo mejor no muere, a lo mejor se revolucionará y nos convertimos a la nueva religión católica. Eh, pero sí, así como abandonando un poco más a este tipo de lecturas otras del cristianismo en específico, pues yo recordaba eh, dos cosas, ¿no? O sea, una, la lectura que hacía mi profesor en particular sobre, bueno, de Maestro Eckhart, en específico, y también recordaba la canción de La Saeta Ajá. de Serrat, que, bueno, me voy primero con Eckhart, que Marta y María creo que está en Lucas, bueno, no sé en dónde está en la Biblia, Ajá. busque. Pero la anécdota es que Jesús llega a una fiesta o algo así y va a dar su discurso, va a dar su speech. Y está Marta y María y una de las dos, una se siente a escuchar a Jesús hablar y otra está en la cocina como atendiendo a la banda. Entendiendo. Y ahí la interpretación que se suele dar es como de quién está haciendo bien. Ah, bueno, la que está escuchando a Jesús, ¿no? Ujú. Y ahí la lectura que dábamos de Eckhart es como, no, pues es que no importa, yo La... no necesito estar presente ahí frente a Jesús cuando está hablando, yo tengo que estar en mis cosas, yo tengo que estar en mi mundo, yo tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y Y si lo que también me toca estoy hacer, con... o sea, sí, Ujú. pero estoy aquí también con Dios, no sé. Es Yo, que yo puedo estar haciendo, no necesito estar, no necesito estar justamente en, enfocado en estar... en el sermón, Ajá, digamos. exacto. Y aquí te lo ligo justamente con algo que quería decir, que a lo mejor no es tanto la religión como algo malo, ya nos meteríamos, le daríamos la vuelta un poco y yo diría que lo que ha pervertido la religión es justamente la Iglesia Católica como institución. Sí, sí, por supuesto que sí. Y te la doy por muy válido. Y alguna vez, bueno, yo le decía a mi jefa, ¿no? Hace rato, bueno, en una de esas que me marcó, que suele tener mucho esta frasecita de, o sea, aunque tú no creas, aunque tú no lo creas, Dios está ahí para no sé qué. Entonces yo le cuestionaba, ¿sabes qué? O sea, el hecho de que uno no crea en la institución religiosa, sería la Iglesia Católica, no quiere decir que uno no crea en Dios. Hay maneras diferentes de Dios. Y me parece muy bien lo que, o bien acertado lo que dices del maestro Eckhart, justo con esta cita, porque creo que igual, escuchando a tu maestro, Emiliano, Emiliano, que a mí me parece un gran maestro,
Nunca tuve la oportunidad de ver sus clases, pero si les interesa, tiene un canal, Habitar la Tierra, chéquenlo, también está bueno. Este, empieza o cita, no recuerdo cómo lo saca, pero habla de un sacerdote budista que se dedica a estar haciendo los quehaceres del templo, estar cocinando y llega otro sacerdote. El primero es un anciano muy, que se supone que es una persona sabia, que es una persona ya de experiencia, y llega uno más joven y le cuestiona, y pues, ¿sabes qué? Tú deberías estarte dedicando a, pues, a ponerte a escribir, a ponerte a pensar, a ponerte a hablar de Dios, a estar como haciendo este ejercicio dentro de lo que creemos. Tiene que ser el hecho de estar, a lo mejor yo lo ligaba o lo ligo de esta manera a lo que decía, ¿no? De tener que estar cada 8 días en iglesia, cada que puedas confesándote, cada que puedas yendo con el sacerdote. Y él le contesta, no, o sea, a mí me toca estar pues haciendo lo que a mí me toca, ¿no? De estar haciendo el quehacer, porque ahí es donde yo me encuentro con esta experiencia, con esta experiencia con Dios. Y también sacando a Eckhart, a mí una de las partes que me gusta mucho de él y la interpretación que él le da es la del templo, cuando Jesús corre a los comerciantes. ¿Por qué me gusta y por qué lo saco? Él dice, ¿sabes qué? O sea, el comerciante tiene que estar fuera del templo, que implica el lugar donde está Dios, que desde su perspectiva es el mismo individuo, el mismo cuerpo, el alma del individuo. Es negativo que esté el comerciante porque siempre busca intercambiar. En esta relación con Dios va a buscar un intercambio. El hecho de si yo estoy todos los días en la iglesia es porque estoy haciendo mi cachito en el cielo. Si yo estoy confesándome todo el tiempo es porque yo quiero estar limpio con Dios. Y Dios me va a recompensar eventualmente, cuando yo me muera, con la entrada al paraíso. Y Jesús, o bueno, Eckhart, a partir de la interpretación que le da a este pasaje de la Biblia, dice, no, ¿sabes qué? O sea, tienes que vaciarte de eso, no tienes que esperar nada de Dios. O sea, la relación con Dios no es un intercambio, tú sigue con tu vida, tú sigue experimentando las cosas y cuando tú estés vacío, cuando tú ya no tengas esta necesidad de intercambiar con Dios, es ahí donde Dios aparece. Entonces, a mí me recordaba justo a la Saeta, y es una canción que a mí me gusta mucho, pero también me recordaba a una de Rubén Blades, la del Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Mm. O sea, la noción de este sacerdote que se va hartado de Roma, que se va asqueado inclusive a la sierra y se pone a hacer la labor ahí, se pone a hablar de Dios en un lugar que implica, bajo este contexto, la guerra y implica hablar de esto, y que de alguna manera eso le cuesta la vida, se me parece justo a una noción donde sí puede, no sé si decirlo así, encarnarse esta experiencia religiosa, esta experiencia con esta deidad en específico, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que todo vuelve a hablar de lo mismo, ¿no? De esta como cuestión de cómo nos han enseñado a que la experiencia religiosa siempre va a ser un intercambio. Yo necesito a Dios porque Dios va a estar ahí para cuando yo se lo pida. Cuando en realidad, pues a lo mejor cuántas veces no hemos escuchado la crítica, ¿no? Pues yo voy y rezo y Dios nunca me contesta, ¿no? La escena de Sí, Cero Iván 4, por ejemplo, ¿no? Que le dice, bueno, ¿qué sí, qué justo. le dirías a Dios? Pues que vaya y chinga a su madre, ¿no? ¿Qué Hijo le de la costaba? chingada, ¿qué le costaba? Entonces es como muy, muy, pues, a lo mejor necesario hablar de otras maneras de entender a Dios. Sí, y es que sí es la manera de la como se nos suele ofrecer la religión, ¿no? A muchas gentes, a muchas personas la entienden así. Eh, también para, como dar otro ejemplo cinematográfico, eh, pues está la de Fe, Esperanza y Caridad, que Mm, son tres ujú. historias. Las dos primeras, pues, tienen que ver como con un poquito. Bueno, la primera es completamente una historia centrada en la religión. La segunda, un poquito, como que no.
Pero las tres están buenas. O sea, si quieren, está en YouTube, búsquenla. Pero justo la primera es de una familia que tiene al señor, al padre de la familia enfermo. La esposa se va a ¿cómo le decimos? Como al circo, Chalma, ajá, no, se Chalma, va a no una estoy procesión confundiendo a con la tercera, Chalma ajá. para justamente pedir el milagro y de que su esposo se cure, ¿no? Y entonces está interesante porque bueno, la otra Ujú. vez que te la platicaba, y decía, bueno, es que es como una especie de travesía dantesca en donde Ajá. cada vez vamos bajando y descendiendo más a la locura y a la perversión, cuando en realidad se vuelve un poco irónico porque estamos yendo a iglesia a pedir y cada vez están pasando cosas mucho más fuertes, mucho más raras, mucho más grotescas en algún sentido. Pero es lo que hay que aguantar, ¿no? Como para... Pues está buena, bueno, pero ya no me clavo mucho en eso porque a lo mejor luego hacemos algo con eso. Y bueno, pero como otro ejemplo Como el de de la, ajá. visión en la cinematografía. Pero sí se nos suele vender la relación con Dios como ese comercio, Ujú. como bien decías, como, te doy y te pido, Tú ¿no? me Y das, es ajá. muy, bueno, yo me acuerdo, creo que una vez en la iglesia de Tacuba, no sé, había un santo y Ujú. le colgaban hilos, ¿no? Entonces tú Ujú. escribías, como tu manda o no Ujú. sé, tu favor en un listón y se lo colgabas. Ujú. Eh, San Charbel creo que es el que, no tengo idea, la verdad, creo que sí. eh, pero sí se nos suele ofrecer de esa manera, ¿no? Entonces, no es tanto por ahí, o sea, creo que lo que sí habría que cambiar es esa concepción. Y pues, bueno, buscarle por otro lado y ver otras posibilidades. Y justamente no apegarnos tanto al dogma no, es que eso lo dice la Biblia. Ujú. Porque la Biblia también, a ver, sobre todo los pasajes de Jesús, pues están muy, muy abiertos a la interpretación. Entonces, no es literal lo que dice la Biblia. Eh, ah, Necesitarías una preparación para entender los textos sagrados. Para eso, de ahí surge la hermenéutica como Ajá. interpretación de textos sagrados. Creo que ese es la yermaje. No sé, no me acuerdo. Ajá. Pero sí hay toda una preparación, no es literal. Yo le decía también una vez a mi mamá, o lo decía en general así en las discusiones, ¿no? A mí no me interesa la veracidad de la Biblia. A mí me interesa el contenido humano y espiritual, ¿no? A mí Ujú. me da igual si Jesús existió, a mí me da igual eh, eso, si hubo un diluvio, si hubo tantas matanzas y Sodoma y Gomorra, a mí no me interesa. Lo que está de fondo, lo que están diciendo es lo que a mí me interesa. Es que creo que sí hay una complicación al momento en que se lee la Biblia, ¿no? Porque, vaya, también depende mucho de qué parte de la Biblia leas. O sea, ¿O qué o, Biblia ves? ajá, o qué Biblia leas. Alguna vez, bueno, hace poco platicaba con Les, que tiene un compañero ahí en el Jale que es cristiano, y le decía, es que tú lee la Reina Valera, es la más chingona que hay. Y a lo mejor, bueno, no lo decía así de esa manera, o sea, decía que la Reina Valera específicamente era la que estaba a lo mejor escrita de una mejor manera y era un poco más amable, estaba más escrita debajo del amor, bajo las normas del amor, de esta concepción cristiana. Que la Reina Valera es la Biblia que utilizan los cristianos y todos la mayoría de pues no sé cómo decirles, las otras religiones que son también cristianas, pero no son católicas, y a contraste de la misma Biblia de la latinoamericana, que tiene muchas ediciones. O sea, cada quien, o sea, es una complicación tremenda, ¿no? De saber qué Biblia sí, qué Biblia no. Inclusive en eso no se ponen de acuerdo. A lo mejor la Reina Valera, al ser la primera que se tradujo al español, puede tener un poco más de veracidad. Puede, no lo sé. A mí me parece que son exactamente lo mismo. Lo que implica es justo la capacidad y el estudio que tenga el individuo al momento de interpretarla, la forma en que se está leyendo.
Y creo que ese es el problema, te lo decía, lo comentaba hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor el problema está que los mismos sacerdotes que te guían, entre comillas, a, a interpretar o a leer la Biblia, suelen estar limitados o suelen a lo mejor de alguna manera, porque creo que así son la mayoría, de decirte, no, este conocimiento yo no te lo voy a dar porque tú, persona de a pie, no puedes adquirirlo de esta manera. Tienes que ir a la iglesia solamente para a lo mejor tú ahí empezar a conocerlo, pero o sea, la mayoría de los sermones son pura caca, o sea, no, yo por lo menos tiene mucho tiempo que no escucho un sermón que diga, me está hablando de Dios. O sea, la mayoría son puras Porque ya después pendejadas. se ponen a hablar de AMLO y no, es Ajá, que sí. como te decía, o sea, ese es un problema, porque, digo, hasta donde yo entiendo, el ritual que te implica una misa es donde el individuo de a pie, por así ponerlo, se puede acercar para justo tener esta interpretación, este acompañamiento con la interpretación. Pero pues la mayoría de los sermones son pura mamada, que te hablan en la mayoría de los casos, no de lo que está en la Biblia o la interpretación, sino de la cuestión, bueno, sí creo que es de interpretación, me corrijo yo mismo, o sea, la interpretación del individuo que te está dando. Y si el individuo que te está dando el sermón cree que está bien que el hombre tenga que ser como decíamos en el capítulo pasado, esta figura jerárquica ante la mujer, pues te va a dar y te va a justificar esta idea que él tiene preconcebida, justificándolo con base a la Biblia, cuando de ahí mismo se está limitando el hecho de, bueno, cuál es el contenido, no sé si real o el contenido veraz de la Pues Biblia, es que sino el que tú estabas comentando, tendría, ¿no? tendría también que responder, que tú lo decías o lo comentábamos, pues a la situación que estamos viviendo. Por eso de repente uno se acerca y es como de, bueno, esto a mí no me dice nada, esto a mí me parece pues ya muy anticuado. No sé, o sea, tiene que haber una revisitación, o debería, ¿no? Creo, debería de haber esa revisitación a la religión misma y ver qué usamos, qué no usamos. Pues creo que habría que la religión, o por lo menos el individuo, creo yo, que es parte de la religión, tendría que hacer algo que a lo mejor por sí mismos están limitados bajo este sistema de creencia tan ortodoxo, que sería criticarlo. O sea, creo que el hecho de criticar y de contraponer, contrastar un sistema de creencias para saber, bueno, qué me sirve, qué no me sirve, poca gente realmente lo hace. Del hecho de decir, bueno, voy a criticar, en estas palabras, voy a criticar a Dios. O sea, desde Pues ahí es que, está el es que eso es problema. lo que está diciendo este señor, ¿no? Al final de cuentas, es como de, a ver, mil años y no hemos creado otro Dios, pues algo está mal, ¿no? Pues sí. Y Algo hay que hacer justamente porque uno puede hacerlo eh, para, a lo mejor no sé si decir, bueno, creemos otro Dios, pero sí para cuestionar como mínimo, pero también no estamos educados a, a hacerlo y mucho menos con un tema tan delicado como sí es la religión, que sí hay muchos pues fanatismos y el- ahí ya cae en eso ya es como, siento yo como la perversión, no sé, de la misma religión, ¿no? que a lo mejor ahí podía sumar yo, ¿no? Del hecho de lo que decíamos, de la parte como criticable a la misma religión. O sea, el Sí, mismo dogma de la religión católica, cristiana, porque aunque digan que son diferentes, son la misma mamada, te dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Y desde ahí ya te está diciendo, no le puedes criticar cosas a Dios. El otro, bueno, tenle miedo a Dios. O sea, que hay ya, muchas formas de justificarlo, pero pues, es exactamente lo ya no mismo. nos metimos o no nos metimos con el tema de la fe, pero pues también es como de,
Pues la fe es como la confianza ciega o la creencia ciega, y no sé, o sea, pues también sirve para decir, para poner el alto y decir, oye, cuando yo voy y le pregunto, no, 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 espérate, hasta Ajá, aquí, la fe, ¿no? ajá. La fe es como mi Como mi escudo escudo de protector, protector, ¿no? ajá. Me protejo, y ahí te va, Toma mi tus putazo de argumentos, fe, ajá. bien justificados, pues te los mando al carajo, Sí, ¿no? claro. Se suele también usar así de esa manera, ¿no? Ya nos podemos meter en otras discusiones, ¿no? Como que, no, la fe implica esto, ¿verdad? Pues es que creo que sí se vuelve, no sé, a lo mejor complicado hablar. Lo comentábamos hace rato antes de empezar a grabar, ¿no? Cuando como nos dábamos el parte metodológico, por así decirlo, ¿no? Bueno, la religión es un sistema que objetiviza una forma de creencia que te da como ciertas normas y que se vuelve complicado hablar de fe porque la fe es completamente subjetiva, es completamente abstracta. O sea, a lo mejor sí le puedes tener fe a que la Virgen de Guadalupe realmente se le apareció a Juan Diego y hizo este milagro, pero, como bien dices, cuando cuestionas, bueno, ¿realmente pasó? No, pero tienes que tener fe. Si tú no tienes fe, tú estás mal. Sí, que también ya, dejémonos de eso de milagros, ¿no? Porque de repente sale la noticia ahí en TV Azteca de, no, ves que se apareció la Virgen en una mancha de cemento que estaban haciendo en una hora y en la tortilla ya, por favor, ya, dejémonos de Sí, eso. creo que ya es una Ya es forma buscarle muy... mucho, ¿no? Es Ajá, como, no, aquí está en este pan tostado, fíjate que aquí está la Virgen, ¿no? Voy a cobrar para que la vengan a... ajá. A lo mejor fe, y ahí me gustaría quizás de alguna forma sacar de nueva cuenta a Maestro Eckhart y a Margarita Poré, o a Margarita Poré, es la experiencia religiosa, la experiencia con Dios que tiene el individuo. A mí me gusta mucho esta idea que tienen ellos porque te dice Dios es nada, o sea, Dios está en la nada. Y para acceder a la nada uno tiene que llegar de alguna manera, en palabras muy simples y palabras como muy a mi entendimiento, que puede ser muy limitado, tiene que hacerse nada de alguna manera. Y lo que tú decías hace rato, ¿no? Con el ejemplo de esta María Marta y y María. Marta y María. Al momento en que tú estás haciendo lo que a ti te toca, sin pensar que vas a acceder a tener este contacto divino, simplemente haciendo lo que tú tienes que hacer bajo tu contexto, bajo tus perspectivas, es ahí donde puede llegar. Y también hay una cita muy chingona para mí, muy bonita, que hace Eckhart, el maestro Eckhart, cuando dices que Dios es eh, tan noble, tan humilde, tan despojado de esta objetivación que le hemos dado, es tan la nada, que cuando en el templo existen otras manifestaciones, Dios se calla. Dios se calla para que los demás hablen, para que todos esos otros ruidos que envician la palabra de Dios tengan la oportunidad. Y cuando existe el silencio es ahí donde Dios se expresa. Que está, justo, sí, está muy interesante y podríamos decir hasta poético, Sí, está muy cabrón. porque eh, en lo que solemos entender como religión católica, Dios es verbo, Sí. ¿no? Y Entonces es Dios es... otra visión, Ajá. es como de Dios está en el silencio Uh-huh. y ahí se te va a Ahí se va. presentar, ¿no? Entonces como, bueno, ya poniéndonos muy, bueno, nos podríamos poner todavía más, como, más específicos en eso y indagarle más, pero como ya estamos ahí por la hora y cinco, pues no sé, yo lo que estoy pensando es que a lo mejor podríamos o hacer otro capítulo de esto, también si les gustó, pues ahí digan sí o no, o hacer también otro capítulo sobre otro tipo de Otro religiones, tipo o de a lo mejor lo religiones, planteamos para la segunda temporada. ¿no? Ahora, justo ya como para darte una especie de conclusión, pues sobre todo bueno, un tema que quería también tratar un poquito, que era como lo del ascetismo y una religión, sí cristiana o católica, muy, muy dura,
en donde justamente sí hay un trabajo, ¿cómo decirlo?, espiritual, que ahora podemos entender como mucho más psicológico, donde literalmente pues está sometiendo a una serie de cosas muy, muy fuertes. De ahí eh, el- las meditaciones, el no comer, todo el trabajo de la zeta, Ujú. que es como, termina siendo como una especie, o los que terminan siendo como santos, pues pasan por un proceso muy fuerte de división, eh, pues como de la conciencia. Entonces, yo también lo aventaba una vez con mi mamá, y saludos mamá. Ha estado muy presente, pero es que sí. Sí, pero pues yo le decía, ¿no? Es como, es que la religión no es para cualquiera. Entonces No. también, si te quieres meter a la religión, dura, 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 así, dura, 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 como la pacha, Ajá. eh, pues está, o sea, implicaría realmente no nada más meterte en convento, sino hacer Una práctica una muy práctica cabrona, diaria y sí. muy fuerte que literalmente te va a romper la psique. Y ahí, pues ahí ya podemos hablar incluso de la experiencia religiosa, pero a raíz de todo un proceso de destrucción del yo y del ego. O sea, también Sí. están ese tipo de lecturas que son como mucho más medievales, pero también son muy interesantes. Y yo creo que lo que rescato, al menos, y sí me gusta de la religión eh, católica, pues justamente es esta idea que sí es muy bien expresada en la canción de la saeta, ¿no? O sea, yo no quiero andar pidiéndole a un Cristo ensangrentado y muerto en la cruz, yo prefiero estar con Con la el que anda, persona, ajá. ¿no? Incluso pues con el otro, o sea, o sea, podemos interpretar, ¿no? Ajá. Pero pues con la persona real, ¿no? Que pues trabajaba con la banda y que se ponía a predicar y que era, ya a final de cuentas, tirar buen rollo. Ujú. Pues a mí me gusta más como esa visión humana, ¿no? Ya me la estoy cuestionando un poco, pero creo que termino como con eso. Es como la lectura que a mí me gusta darle, incluso una lectura política, ¿no? Que ahí ya Hegel lo tiene muy marcado, Ujú. como a partir del cristianismo sí hay una ruptura social, ¿no? Porque también lo comentaba con mi papá, yo le decía, no, es que Jesús no era judío, y me decía, no, sí era judío, y yo no, no, pues no es No, no judío, es pero judío. es Ajá. judío, pero no es un judío como los otros. Es Claro. que ese es el problema, y pues llega y rompe con toda una tradición y por eso lo terminan matando. Sí, por eso se vuelve el Es enemigo uno, público de los ajá, judíos. eh, es- también nos dice aquí Ajá. el señor Bigotón, eh, con respecto, haciendo un paralelismo entre Cristo y Marx, dice, no, pues es el único marxista, Marxista. ¿no? Ajá. El verdadero Ajá. marxista y se murió y ya, ¿no? O sea, Pues sí, es que sí se vuelve una figura política muy radical, muy revolucionaria. así, ¿No? completamente. Y para antes de que me cuelguen los marxistas, también hay una postura de Dussel, ¿no? Que dice, a partir de Marx podemos sacar teología. Entonces, Ajá. ahí lo dejo para que no se me cuelguen a mí los marxistas. Pues a mí creo que sí ha sido como un proceso bien complicado con la religión. O sea, a lo mejor por todo lo que ha implicado bajo nuestro contexto. Fueron, como decíamos al principio, a lo mejor muchas cenas, ¿no? De estar ahí dándole duro a la religión. Pero también me quedo con esta idea que creo también está muy bien expresada en la saeta, ¿no? De Serrat, de este individuo que anda pues, hasta cierto punto vagando con la raza, que agarra a 12 pescadores que no valen pa' pura verga y que dice vamos a ser realmente pues, pescadores de hombres, ¿no? Como esta concepción que implica el hecho de llevar la experiencia religiosa al individuo. Incluso pues, los cuadros que hay están ahí en la casa hablan un poco de esto, ¿no? De esta idea del Jesús que se siente abandonado por Dios, del Jesús que es completamente humano, que el Jesús
también sufre y que puede realmente sufrir en esta cuestión del Jesús que no quería ser clavado a la cruz. Ese realmente creo que es la experiencia religiosa con la que a mí me encuentro pues cierto apego, no sé si llamarlo así, o cierta afinidad, Empatía, empatía, ajá, sí, cierta empatía, afinidad. como este sujeto que es buen pedo, que se dedica a tirar buen rollo, que no quiere como justo pues, ser mala onda, ¿no? Con todos. Como en esta imagen, pues sí, del individuo que no está ahí martirizado y colgado y que no es una figura política y que no te espanta en el momento en que entras en una iglesia. O sea, creo que Dios no está ahí. O sea, y creo que deberíamos de empezar a ver más este tipo de otras perspectivas sobre la experiencia religiosa para pues, realmente que la gente pues, se haga a lo mejor ahora sí un buen católico, un buen creyente, no lo sé. O sea, yo me quedo con esa parte también del Jesús buena onda, ¿no? Del Jesús ahí, hasta cierto punto Chévere. hippie, chévere. A ver si ya, por último, pues otra recomendación cinematográfica obligada es La Última Tentación De Cristo, de sí, Cristo, que es claro. de Scorsese, ¿no? Ajá, de Martínez. Que Con un actorazo así, que el Willem Dafoe, William que Dafoe. también pues nada que ver con las otras películas de balazos de Scorsese, ¿no? Es Ajá. como de, ¿por qué hizo eso? Pero Es que hay un buen de cosas que podemos seguir dándole, pero tú decías que, bueno, pero ah, bueno, es que daría el spoiler, pero ahí lo interesante, o el tema interesante de la pero película es también la si no la han visto, voluntad. ya tiene años que salió, Bueno, también no manches. creo que ahí lo interesante es el hecho de que al final Cristo sí está decidiendo, sí me quiero morir Ajá. en la cruz. Al final sí es eso. Es el proceso de decir, no quiero a pasar, bueno, sí, Sí, sí sí quiero, quiero. ajá. No, no porque tú me lo digas, sino porque yo lo quiero hacer, ¿no? Sino También. porque entendí porque tenía que Ajá. hacerlo, ajá. Bueno, eso es como lo chido de la lectura de la película. Y pues no sé, ahí está, por ahí tienes el de Saramago, también el de, ¿cómo Que se llama? también el Evangelio según Jesucristo también Ándale. está muy chido, es una interpretación también muy humana a los evangelios, sobre todo el de Juan. Y creo que también hay una crítica política muy marcada a justo este dogma religioso del cual estábamos hablando. También si no lo han leído, denle una checada, está muy chido. Este, decías de la última tentación, algo que también me sonaba mucho como a lo que hemos estado hablando, la escena donde se va al desierto y empieza a meditar, que justo implica un desapego del yo, que a lo mejor no se suele hablar tan común en la cuestión de la religión como sistema dogmático, se quedan solamente no comas carne, también se me hace una pendejada, o sea, si quieren comer carne durante esa semana, coman carne, siéntanse con la libertad, Que implica otro sacrificio. si lo pensamos un poquito, ahora sí ya para terminar, Es que está muy pues, bueno este o tema. sea, justamente es una especie de crucifixión y no sé si decir tortura, pero crucifixión del yo, pero no literalmente me voy a crucificar como si lo suelen hacer a veces en Semana Santa De en que algunos tienes aquí países, sino aquí que los... justamente es una destrucción de la psique. Entonces, Ujú. sí es muy fuerte el meterte como decía, pues, a la religión y la práctica como tal, pero bueno, ya lo dejo ahí para ya no seguir como hablando, pero pues, a lo mejor sí nos da para Es que sí, claro que hacer nos otro. da para hacer otro. O sea, hay un montón de cosas que implican que implican por lo menos la religión católica, cristiana, apostólica, romana y guadalupana y evangelista. Pero pues ahí está, comenten si les gustó, si no, pues comenten Pues también, igual también chinguen a su comenten, madre, no sé, nos ayudan, denle like like, síganos en en TikTok y TikTok, Instagram Instagram y ya, y porque no sí, tenemos todo lo que Facebook tenemos. Ah, porque ni ya como, Twitter. ajá, Nos vemos la siguiente semana o dentro de dentro 15 de ahí cuando 15 nos días. veamos. Ajá. No sé qué tema será, pero ahí, Pero pues ahí estén estén al al pendiente. pendientes. Ahora sí, Gracias. nos vemos, banda. Adiós, adiós, Pani, adiós. Adiós. Santificado sea su nombre. Eso no va a quedar en los bloopers.
Puede ser. ¿Ya ha salido de Pali al escenario? Vete para allá. Como que si hago fuerza con él. Con el hombro. Ajá. Pues no hagas fuerza. Pero pues, ¿cómo, Pues me, sí, cómo ¿no? me recorro? No remes. Ahí está. ¿Ya estamos?